Listo, comenzamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Ortega, soy la actual presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del SINU en la ciudad de Montería, Colombia. En el día de hoy traemos la videoconferencia sobre el tema de pólvulo colónico. Antes de comenzar, les recuerdo que tendremos dos controles de asistencia, uno al inicio y uno al finalizar. Para esto se enviará un link eh, para llenar el formulario, se enviará mediante el chat. Deben diligenciarlo, tengan en cuenta que para su certificado deben aparecer en ambos controles. Para preguntas, al final tendremos entre 15 y 20 minutos, así que por favor las pueden ir dejando en el chat para darles respuestas al final. Les presento a nuestro ponente, él es Jorge Elías Chevel Sánchez, estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Universidad del SINU. Le agradezco a Jorge por aceptar la invitación y le cedo la palabra para comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme presentar este tema a todos ustedes. Gracias a Lorena, a todo el comité organizador de SOSEMUS, a algunos de mis profesores que aceptaron la invitación y toda la audiencia en general. En esta ocasión, entonces, vamos a revisar un tema muy específico en el campo de la cirugía, como lo es el vólvulo colónico. Será una charla muy corta y concisa sobre todos los conceptos que debemos tener en cuenta para el abordaje de estos pacientes. Entonces, comenzamos. Los objetivos que tengo hoy con esta charla es que ustedes logren sospechar de un paciente que cursa con vólvulo colónico, que conozcan cuáles son los signos radiológicos patognomónicos del vólvulo colónico y saber escoger correctamente la conducta a tomar según el contexto clínico de cada uno de los pacientes. Entonces, de estos tres objetivos, con que se aprendan los signos patognomónicos radiológicos que se presentan a nivel de la radiografía en el vólvulo colónico, que es el signo de café, que más adelante lo vamos a ver, me voy contento. Entonces, a manera de definición general, tenemos que un vólvulo es una rotación o torsión de un órgano sobre su propio eje o su meso, que puede producir una obstrucción parcial o total. Entonces, en este caso vamos a hablar de una torsión a nivel colónico. Según la historia, entonces, el vólvulo del colon sigmoide fue primeramente descrito por Rokitansky en el año 1836. El vólvulo del colon derecho, que generalmente se presenta en el ciego, fue escrito por Sykes y Bone en el año 1898. Y el vólvulo del colon transverso, que se presenta con mucha menos incidencia, fue descrito por Gottsched en el año 1869. En esta ocasión vamos a hablar entonces sobre todo del vólvulo del colon sigmoide y el vólvulo del colon derecho, que se presenta generalmente en ciego, siendo con más frecuencia el del colon sigmoide. Entonces, con respecto a la epidemiología, vemos que el vólvulo colónico se presenta en el ciego con una incidencia del 10 al 52%, en el sigmoide con un 43 al 71% y en el transverso con mucha menos incidencia con el 1%. Puede presentar una complicación y es obstrucción intestinal. En el ciego puede presentar hasta el 3% de los pacientes obstrucción intestinal y en el sigmoide hasta en un 71%. Entonces, con respecto a los grupos etarios en donde se presenta el vólvulo colónico, podemos decir que más frecuentemente entonces se presenta en ancianos con una edad media de 70 años con enfermedad neurológica y estreñimiento. Acá en este estudio tomaron entonces, en un estudio retrospectivo de 4 casos, tomaron 4 abuelitos de distintos ancianos. Jorge, no se están moviendo las diapositivas. Ahí sí. ¿Me confirmas, por favor? Ok, entonces estábamos hablando de que en este estudio tomaron
4 abuelitos de distintos ancianatos, en donde todos estos abuelitos tenían Parkinson y además tenían una sintomatología asociada de estreñimiento, por lo que entonces se asoció el Parkinson con el vólvulo a nivel del colon. Entonces también frecuentemente se produce en hombres campesinos, debido a que nuestros campesinos tienen dieta baja en fibra, lo que los hace que tengan una actividad muscular colónica de mayor frecuencia o con mayor frecuencia, y se produzca entonces un engrosamiento del músculo colónico y además un estrechamiento del lumen, lo que los lleva entonces a producir tanto divertículos como vólvulos en el colon. En niños y jóvenes se presenta con mucha menor frecuencia. Hay que sospecharlo en estos pacientes cuando cursan con motilidad colónica anormal. Además, estos pacientes se quejan de dolor crónico abdominal recurrente. Por lo tanto, en estos casos hay que sospecharlo. Hay amplios reportes de vólvulo colónico en pacientes con enfermedad de Crohn y enfermedad de Chagas, debido a que estas patologías lo que presentan finalmente es un megacolon. Hay que tener bastante en cuenta que la enfermedad de Chagas tenemos bastante incidencia, por lo que hay que sospecharla bastante. Y lo que se produce acá en el Chagas, entonces, es una destrucción neuronal que va a llevar a una dismotilidad colónica, una éstasis, alargamiento y dilatación del colon, lo que lleva a un megacolon y posteriormente el paciente se volvule. Todo esto es con respecto a una epidemiología internacional. Ahora, acá en Colombia tenemos 2 reportes de casos clínicos de unos estudios retrospectivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el año 84 hasta el año 94. Reportaron 9 pacientes, 7 con vólvulos en el colon sigmoide y 2 con vólvulos a nivel del ciego. Entonces, con esto, confirmando la epidemiología internacional, donde nos dice que el vólvulo sigmoide se presenta con mucho más frecuencia. Acá tenemos 2 reportes de 2 casos a nivel del colon transverso. Este se presenta con muy poca incidencia, vemos con el 1%, pero entonces esto lo quise incluir debido a que si bien se presenta con mucha menor frecuencia, también debemos sospecharlo porque se pueden presentar. Entonces comenzamos a describir lo que sería el vólvulo sigmoide. Acá tenemos un panorama general de la enfermedad. Entonces, según sus manifestaciones clínicas, vamos a encontrar en el paciente dolor abdominal lentamente progresivo, una sintomatología de náuseas, distensión abdominal y sobre todo estreñimiento. El vómito generalmente ocurre varios días después del inicio del dolor. Al examen físico, ¿qué encontramos? Un abdomen bastante distendido debido a la dilatación colónica, a la percusión timpánico y con sensibilidad a la palpación. Entonces, debido a la distensión, vamos a encontrar una gran asimetría abdominal. Encontramos síntomas de fiebre, taquicardia, hipotensión, signos de irritación peritoneal, que son indicativos de perforación o peritonitis. En el laboratorio, en el hemograma, le pedimos hemograma, le pedimos electrolitos, gasometría y análisis de orina. Tenemos que pedir Gravindex en una paciente en edad fértil para descartar embarazo. Y cuando sospechamos de perforación y peritonitis difusa, descartamos entonces otras patologías de abdomen agudo. Pedimos entonces aminotransferasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, amilasa y lipasa, también para descartar alteraciones a nivel pancreático. Entonces, con respecto al diagnóstico, lo hacemos con una RX de abdomen y tórax simple, donde vamos a encontrar un signo característico que es el de signo de café, de grano de café. Acá en el enema de Vario, el pico de pájaro. Podemos hacer entonces una rectosigmoidoscopia rígida, flexible o colonoscopia, que esta vendría siendo terapéutica y también diagnóstica. Y podemos hacer una tomografía abdominopélvica contrastada. Ya vamos a ver más adelante cada una de las características de estas imágenes con más profundidad. Entonces acá tenemos la clasificación del vólvulo sigmoide. Tenemos entonces que lo clasificamos en 4 grados y según su rotación va a estar su compromiso. Acá entonces tenemos, nos ubicamos entonces en el colon izquierdo, este vendría siendo el colon descendente, acá el sigmoide recto y ano, y acá la torsión del sigmoide. Entonces, grado 1 es una rotación menor a 180 grados.
Generalmente estos pacientes no producen sintomatología. El diagnóstico es incidental en un estudio radiológico, ¿sí? Que lo pedimos por otras causas de abdomen agudo y nos encontramos con el vólvulo. En la mayoría de los casos suele resolver espontáneamente. Grado 2, cuando la torsión es superior a 180 grados, acá el paciente presenta síntomas suboclusivos y requiere de una distorsión endoscópica. En el grado 3 tenemos una rotación de asa completa, pero el paciente no tiene aún signos de isquemia, que es la diferencia con el grado 4, donde el paciente tiene una isquemia que es irreversible. Entonces, acá, con respecto a las imágenes, tenemos una radiografía en la que encontramos entonces muy característico que no hay aire a nivel de recto y encontramos la gran dilatación del colon que va desde la pelvis hasta el cuadrante superior derecho. Y aquí en este punto encontramos ese tubo doblado, tubo interno doblado, que son las dos asas, que vendría siendo la torsión del colon. Acá entonces vemos el otro signo característico en la radiografía, que viene siendo el signo del grano de café, que es la gran distensión que se produce a nivel del colon. Entonces, cuando veamos una radiografía con estos signos, podemos sospechar claramente de un vólvulo colónico. Acá tenemos otra radiografía y esta es una ampliación de un pliegue del colon, donde se ve una imagen radiolúcida a nivel de la pared del colon. Entonces esto es aire en la pared del colon, lo que denominamos neumatosis intestinal, ¿sí? Y cuando tenemos entonces neumatosis intestinal, podemos decir que nuestro paciente está teniendo alteración a nivel de la pared colónica. Lo que nos dice entonces que hay translocación bacteriana, por lo que puede haber necrosis e isquemia. Entonces, cuando tengamos neumatosis intestinal, esto es sugestivo de perforación intestinal, por lo que debemos definir conducta quirúrgica en nuestro paciente. Acá entonces tenemos una tomografía, un corte axial. En las tres imágenes podemos ver la gran distensión que hay a nivel colónico, todo el colon lleno de aire, y lo que nos hace sospechar claramente de que hay un vólvulo colónico. Podemos observar en la tomografía un signo característico que es el signo de remolino, también denominado signo de torbellino o signo de giro, que no es más que la torsión del mesenterio alrededor de los vasos iliocólicos. También les hablaba que se puede diagnosticar por colon por enema cuando tenemos dudas en las otras imágenes. Entonces, en el colon de enema se pasa el contraste de bario y el pico de pájaro, que es la imagen característica que se produce, se va a dar porque va pasando el contraste por todo el colon y en el punto donde no pasa el contraste debido a que hay una torsión, se presenta un signo característico denominado el signo de pájaro, de pico de pájaro. Ahora, ¿qué conducta y cuál es el manejo que vamos a tomar frente a los pacientes que tienen un vólvulo en el sigmoide? Entonces, nuestro paciente con vólvulo en el sigmoide, tenemos ya las imágenes abdominales, entonces verificamos si este tiene señales de alarma. Entonces, buscamos si tiene peritonitis al examen físico, si tiene entonces signos de irritación peritoneal, si tiene Bloomberg positivo, si tiene perforación o compromiso intestinal en la imagen, entonces verificamos la imagen, si tiene neumoperitoneo, si tiene neumatosis intestinal. Entonces, si no tiene esta sintomatología en las imágenes y en el examen físico, lo que hacemos entonces es una distorsión endoscópica, ¿sí? La distorsión endoscópica, entonces sí, endoscópicamente distorsionamos el vólvulo que se está produciendo y tiene un alto porcentaje de éxito. Tiene un 70% de éxito, pero también tiene un porcentaje de fracaso que es el 30%. Entonces, si nuestra distorsión endoscópica tiene éxito, entonces lo que hacemos es verificar si el paciente es candidato para cirugía. Entonces vemos su contexto nutricional, su edad y todos sus antecedentes. Si nuestro paciente es candidato para cirugía, entonces lo que hacemos es preparación intestinal, debido a que si primero lo abordamos con una distorsión endoscópica, esta distorsión endoscópica le dejamos el tubo rectal para que no se vuelva a volvular
y nos da un chance de 24 a 72 horas para preparar a nuestro paciente en el colon y estabilizarlo hemodinámicamente, estabilizarle los electrolitos para luego hacerle una cirugía programada. Entonces le hacemos una colectomía sigmoidea durante la hospitalización. Todo esto para prevenir la recurrencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, el abordaje inicial. Si el paciente no tiene signos de alarma, hacerle una distorsión endoscópica y luego una cirugía programada si el paciente es candidato a cirugía para hacerle su resección colónica. Para, lo más importante, para evitar recurrencia. Ahora, si nuestro paciente no es candidato a cirugía, lo manejamos de manera endoscópica, le podemos hacer una colostomía endoscópica percutánea o una sigmoidopexia endoscópica percutánea. Entonces, como les comentaba, la distorsión endoscópica tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. Si hacemos la distorsión endoscópica y fracasamos, definimos conducta quirúrgica inmediatamente en nuestro paciente. Entonces, evaluamos si hay evidencia de compromiso vascular en el colon. Si la hay, entonces hacemos una colectomía subtotal y ileostomía. Y si no, hacemos una resección segmental del colon. Acá tenemos entonces cuando nuestro paciente lo distorsionamos, pero no es candidato a cirugía, lo manejamos de manera endoscópica, haciendo una sigmoidopexia endoscópica percutánea, que sería entonces fijar el sigmoide en la pared abdominal, evitando que éste se mueva y que así posteriormente se volvule. O también le podemos hacer una colostomía endoscópica percutánea, que vamos a hacer un ostoma en la pared abdominal, le dejamos una sonda para que por aquí drene heces, gases, y así evitar que el colon se distienda y que luego se volvule. Esta diapositiva es bastante importante para resaltar la importancia que tiene el abordaje inicial en el paciente con vólvulo en el sigmoide. Debido a que la distorsión endoscópica, entonces, una sigmoidoscopia flexible puede distorsionar el vólvulo sigmoide, restaurando así el flujo luminal, asegurando que el suministro de sangre. Entonces, acá tenemos un estudio muy completo de 952 pacientes durante 46.5 años, en donde a 686 de estos pacientes lo trataron con distorsión no quirúrgica, es decir, le hicieron una distorsión endoscópica como abordaje inicial. Tuvieron un porcentaje de éxito de 77.1%, una morbilidad de 2.5% y una mortalidad de 0.7%, con una recurrencia, que es lo importante, que debemos evitar de un 4.5%. Ahora, a estos pacientes que abordaron con cirugía de emergencia, es decir, enseguida le hicieron la resección del colon, tuvieron una alta morbilidad de 35.3%, una mortalidad de 16.1% y una recurrencia de 0.7%. Y esto es lo importante. Entonces, primero trataron a los pacientes con detorsión no endoscópica, con una detorsión endoscópica, ¿sí? Y luego los definieron quirúrgicamente. Entonces, le hicieron la resección del colon y acá entonces tuvieron una morbilidad del 12%, una mortalidad del 0% y una recurrencia del 0%, debido a que le hicieron resección del colon, que es lo ideal. Entonces, las ventajas de la detorsión endoscópica inicialmente es que nos convierte una cirugía de emergencia en una cirugía semiurgente. Entonces, tenemos un chance de 24 a 72 horas para nosotros estabilizar a nuestro paciente hemodinámicamente, estabilizarle los electrolitos, prepararlo para que llegue a la cirugía en mejores condiciones después de la reducción endoscópica del vólvulo. Entonces, si fracasamos, lo que habíamos hablado, si fracasamos de la distorsión endoscópica, debemos definir a nuestro paciente con tratamiento quirúrgico urgente. El manejo definitivo después de la distorsión endoscópica viene siendo entonces lo que dijimos, la resección quirúrgica. Esto para evitar el alto riesgo de recurrencia y las altas tasas de mortalidad. Entonces, en conclusión, debemos manejar inicialmente en el colon sigmoide a nuestro paciente con detorsión endoscópica y luego hacerle la resección quirúrgica del colon de manera programada para así evitar la recurrencia. Ahora, hablando del vólvulo cecal, entonces nos ubicamos en el colon derecho, tenemos un panorama general aquí de la patología. Entonces, las manifestaciones clínicas, encontramos un inicio gradual del dolor abdominal, constante, acompañado de dolor y calambres episódicos debido al peristaltismo que se produce.
Encontramos una sintomatología de náuseas, vómitos y sobre todo estreñimiento. Al examen físico encontramos entonces que hay pacientes con isquemia y perforación que tienen inestabilidad hemodinámica, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que cursan con isquemia y están perforados y no tienen inestabilidad hemodinámica. Entonces debemos tener en cuenta esto. Igual encontramos la asimetría abdominal debido a la gran distensión que se produce a nivel colónico, abdomen distendido, y a la percusión timpánico con un Bloomberg positivo. En los laboratorios, entonces nos vamos al hemograma, donde encontramos leucocitosis. En la gasometría podemos encontrar acidosis metabólica, que esto será indicativo de isquemia, necrosis y perforación. Entonces es importante tener en cuenta el hemograma, la leucocitosis y la gasometría, la acidosis metabólica. Los pacientes pueden cursar con hipocalemia y otros trastornos electrolíticos debido a los vómitos prolongados que se producen. En el diagnóstico es muy similar, por no decir igual, al vólvulo del sigmoide. Pedimos entonces inicialmente la RX de abdomen y tórax simple, donde también vamos a ver el signo de grano de café, y la de tórax simple se pide para verificar si nuestro paciente de pronto tenga un neumoperitoneo y definir conducta quirúrgica. En el enema de Vario también el pico de pájaro, tomografía abdominopélvica contrastada, el signo de giro, y hacemos la laparoscopía o laparotomía exploratoria, debido a que estos pacientes entonces el 90% lo vamos a diagnosticar con la tomografía y el otro 10% de estos pacientes con vólvulo a nivel del ciego los diagnosticamos directamente en el quirófano cuando estamos haciendo la laparotomía exploratoria. Acá tenemos entonces la clasificación del vólvulo del colon derecho, que se produce generalmente en el ciego, denominada la clasificación de Corti. Tiene tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Acá en la imagen A tenemos la tipo 1, denominada vólvulo secal axial. Entonces aquí nos ubicamos, este sería el colon transverso, colon descendente. Acá tenemos el ciego, la apéndice y el ilio terminal. Entonces esto es una torsión que se produce, ¿sí?, que todavía va a estar en una ubicación bastante común, que sería el cuadrante inferior derecho. A diferencia de la tipo 2, que está acá en la imagen B, ¿sí?, que sí estaría ubicada más en una porción más, en una ubicación más ectópica, estaría ubicada en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, esta se denomina vólvulo secal en bucle y esta tiene un compromiso tanto del ciego como del ilio terminal. Y tenemos la tipo 3, que acá está en la imagen C, que es denominada báscula secal, que no es más que el plegamiento que se produce del ciego a el colon ascendente. En las imágenes que observamos entonces en el vólvulo secal, vamos a ver entonces la gran distensión que se produce, ¿sí?, y así podemos sospechar de que hay un vólvulo a nivel del ciego. Entonces, en la radiografía de tórax, si hay un neumoperitoneo, que vendría siendo aire debajo del diafragma, es sugestivo de perforación. Y esto exige una conducta quirúrgica inmediata de nuestros pacientes sin esperar otras imágenes. El enema de Vario, entonces hay que tener en cuenta que está contraindicado en presencia de intestino necrótico o neumoperitoneo, debido a que, bueno, si pasamos el contraste de Vario, no queremos que este se pase a la cavidad abdominal, porque el paciente pues estaría perforado. Entonces, cuando está indicado y lo mandamos, entonces acá va el contraste, lo que habíamos explicado igual en el vólvulo sigmoide, va el contraste de Vario, va pasando el contraste de Vario por todo el colon, y cuando llega al punto donde se está produciendo la torsión en el ciego, va a formar la imagen característica de pico de pájaro. En la tomografía observamos entonces la gran distensión que se produce a nivel colónico. Todo esto es aire a nivel del colon. Entonces miren la gran cantidad de aire que se produce a nivel del colon, lo que nos hace sospechar claramente que hay una distensión colónica y un vólvulo. Entonces observamos también el signo de torbellino, que ya habíamos dicho que es la torsión del mesenterio alrededor de los vasos iliocólicos.
Acá la conducta en el vólvulo sigmoide, en el vólvulo del ciego, perdón, es totalmente diferente a la del vólvulo sigmoide, debido a que acá los pacientes debemos tratarlos principalmente de manera quirúrgica. O sea, nos llega el paciente con vólvulo en el ciego y debemos hacerle la resección quirúrgica del ciego. ¿Por qué? Porque acá la distorsión endoscópica como manejo inicial tiene muy poco porcentaje de éxito, menor al 5%. Entonces, por lo tanto, no se debe intentar, debido a que podemos correr el riesgo de perforar a nuestro paciente. La conducta, entonces, que debemos tomar en el vólvulo cecal, entonces, estamos en el quirófano, estamos en la laparotomía exploratoria, encontramos que hay un vólvulo cecal, entonces verificamos el ciego, si tiene signos de isquemia, si tiene signos de necrosis y perforación. Si este tiene estos signos, entonces no vamos a desvolvular el colon, sino que le hacemos una colectomía derecha o ileosecostomía dependiendo del compromiso intestinal. Generalmente se hace solo la colectomía derecha y el ilion lo dejamos quieto. Entonces verificamos si nuestro paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, si lo está, hacemos una anastomosis primaria con o sin ileostomía en asa. Y si no está hemodinámicamente estable, le hacemos una ileostomía terminal con o sin fístula mucosa. Entonces, esto si nuestro paciente tiene signos de alarma como lo son la isquemia, necrosis y perforación. Si nuestro paciente no tiene ninguna de estas sintomatologías, lo que hacemos es desvolvular el ciego de manera quirúrgica, ¿sí? Verificamos si nuestro paciente está hemodinámicamente estable. Si no lo está, entonces le hacemos una secopexia. Entonces verificamos si el colon derecho requiere descompresión. Si no la requiere, le hacemos una secostomía. Si la requiere, le realizar secostomía. Entonces acá, si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, verificamos que el colon ascendente sea móvil. Si lo es, le hacemos una colectomía derecha con anastomosis primaria y si no, le hacemos una ileostomía con anastomosis primaria. Entonces, ya para finalizar, acá a manera de conclusión, y esta diapositiva quizás es la más importante porque resuelve todos los objetivos que teníamos en esta charla, y es identificar cuando un paciente cursa con vólvulo colónico, identificar los signos radiológicos patognomónicos más frecuentes en el vólvulo y el tratamiento que debemos tomar, la conducta, cómo debemos manejar a cada uno de estos pacientes. Entonces, en el vólvulo del sigmoide, debemos sospechar en aquellos pacientes ancianos con una edad media de 70 años, con medicación psicotropa y estreñimiento grave. Y en el vólvulo del ciego en mujeres de edad media. Con respecto a las imágenes en la radiología, entonces vamos a encontrar lo que ya hemos dicho bastantes veces, es el signo del grano de café en ambos vólvulos, tanto en el sigmoide como en el ciego. Solamente va a cambiar la ubicación. En el sigmoide se va a presentar en el cuadrante superior derecho del abdomen y en el ciego se va a presentar en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. ¿Qué tratamiento? ¿Cuál es la conducta a seguir en cada uno de estos pacientes? Entonces, si se nos presenta un vólvulo en el sigmoide, le hacemos entonces una colonoscopía descomprensiva, que vendría siendo la distorsión endoscópica. Estabilizamos a nuestro paciente hemodinámicamente, le estabilizamos los electrolitos y posteriormente le programamos una cirugía electiva para hacerle resección del colon para así evitar la recurrencia. Si nuestro paciente le falla la distorsión endoscópica o también nuestro paciente tiene gangrena, debemos manejarlo con una cirugía de manera urgente. Enseguida le hacemos la resección. En el vólvulo del ciego, la conducta a seguir sería una cirugía urgente de entrada. Acá no abordamos inicialmente a nuestro paciente con distorsión endoscópica debido a que por problemas mecánicos, que no podemos pasar por todo el colon y llegar hacia el ciego, está distendido, lleno de heces, entonces tiene bajo porcentaje de éxito, habíamos dicho que menor al 5%, por lo que hay que manejar a los pacientes con el vólvulo en el ciego enseguida con conducta quirúrgica y hacerle la resección del colon. Para finalizar, acá tenemos entonces un caso clínico de una paciente femenina de 30 años con antecedentes de citos inversos,
Vemos acá el corazón, cómo está en el hemitórax derecho, con antecedentes de poliomielitis y postración. Quien consulta al CAMU de San Pelayo en Córdoba con cuadro clínico de 5 días sin hacer deposiciones. Es trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería por signos de irritación peritoneal, por lo que se decide conducta quirúrgica, donde le hacen una devolvulación más colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Entonces la paciente evolucionó séptica, intubada y posteriormente se estuvo en buenas condiciones, despierta, reactiva y se le dio de alta. Posteriormente murió en su casa por otras causas no relacionadas con el postoperatorio. Aquí vemos cómo se produce el vólvulo colónico. Vemos la gran distensión, todo esto lleno de gases y heces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por aceptar la invitación. Acá les dejo mi página en Instagram, los invito a seguirlas. Acá programamos revisiones de temas virtuales y también publico bastante contenido médico. Y mi correo, por si alguno tiene una duda con la presentación, con alguna parte de la bibliografía, y quiere que les colabore, con muchísimo gusto me escribe. Muchas gracias a todos. Por favor, si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat. Bueno, acá preguntan cómo se sospecha vólvulos en niños. Y entonces vemos que en niños y jóvenes es muy infrecuente que se produzca vólvulo. Pero igual, como habíamos dicho, cuando estos pacientes tienen alteraciones a nivel colónico y presentan mucha sintomatología de dolor abdominal recurrente, entonces podemos sospechar de vólvulos en niños. Acá tenemos en este estudio, hay una paciente adolescente de 17 años de edad que primeramente tenía sintomatología de estreñimiento, le mandaron un colon por enema, el colon por enema salió entonces el signo del pico de pájaro, le ofrecieron una resección, ¿sí? Abordarla quirúrgicamente, ella no aceptó y posteriormente a los 8 meses presentó de nuevo sintomatología, mayor distensión del colon y fue cuando le hicieron la resección colónica. Entonces sí, podemos sospechar con los paraclínicos en imágenes, en la RX. Primero, si tiene signos de dolor crónico recurrente. Luego nos vamos a las imágenes y en la RX sale un signo de grano de café o en el colon por enema, signo de pico de pájaro. Entonces sospechamos de que estos pacientes puedan tener vóvulos en el colon. Bueno,
tenemos otra pregunta y es ¿cómo procedemos ante un vólvulo del colon transverso? Entonces vemos que en el colon transverso es bastante infrecuente que se produzca, pero cuando tenemos vólvulo en el colon transverso, lo que dice la literatura es que debemos hacer una resección del colon transverso y luego hacer una anastomosis transverso descendente. Es decir, vólvulo colon transverso, hacemos resección colónica, hacemos la anastomosis del transverso con el descendente para evitar la recurrencia. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de desequilibrio ácido-base es más común en el vólvulo? Y acá habíamos dicho que entonces hay que revisar el hemograma de nuestros pacientes donde van a presentar leucocitosis y en la gasometría van a presentar acidosis metabólica. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la gasometría los pacientes que tienen acidosis metabólica y en el hemograma leucocitosis podemos sospechar de que nuestro paciente tenga isquemia, necrosis o perforación. Otra pregunta es, ¿la única complicación de la enfermedad de Chagas a nivel gastrointestinal son los vólvulos? Y bueno, generalmente lo que presenta la enfermedad de Chagas vendría siendo un megacolon, ¿sí? Entonces, como se produce este megacolon en esta patología, hay una destrucción primeramente de las neuronas, lo que va a producir una dismotilidad intestinal. Entonces, esto lleva a que haya en el intestino éstasis, dilatamiento, megacolon y que posteriormente el paciente se volvule o se perfore. Entonces sí puede producir otro tipo de complicaciones como una perforación, donde hay que manejar al paciente de manera quirúrgica. Bueno, acá hay una pregunta, ¿a partir de qué grado del vólvulo sigmoide se realiza la conducta quirúrgica? Y bueno, la conducta quirúrgica no depende mucho del grado, depende más bien de si el paciente tiene signos de perforación o de isquemia. Entonces, si nuestro paciente tiene signos de perforación o isquemia, lo que hacemos es, de manera quirúrgica, distorsionar el vólvulo. Pero si nuestro paciente no tiene ninguno de estos signos de alarma, lo que hacemos primero es distorsionar de manera endoscópica y luego que lo distorsionemos de manera endoscópica, le dejamos el tubo rectal de 24 a 72 horas para evitar que se volvule el paciente de manera intrahospitalaria. Y esto nos da un chance de que posteriormente estabilicemos a nuestro paciente hemodinámicamente, establecemos los electrolitos y luego sí programamos la cirugía y le hacemos la resección de la parte del colon afectada.
Bueno, diagnósticos diferenciales. Hay un diagnóstico diferencial que es muy poco frecuente. Hay menos de 12 casos reportados a nivel mundial y es el síndrome de chilaiditis, en la cual tenemos una interposición de el, déjenme, me voy acá a la radiografía, acá en esta radiografía. Bueno, entonces, en el síndrome de chilaiditis, acá tendríamos el diafragma, entonces tendríamos por debajo el hígado, y lo que se produce es que el colon, generalmente la flexura hepática, se interpone entre el diafragma y el hígado, y esto es denominado síndrome de chilaiditis. Y entonces acá podemos hacer un diagnóstico diferencial también con neumoperitoneo, con hernias diafragmáticas y sería un diagnóstico diferencial. Bueno, listo, ya pasó alrededor del tiempo estipulado para las preguntas. Por favor, los que no han terminado o los que no han llenado aún el formulario de la segunda asistencia, por favor no olviden llenarlo porque si no aparecen en ambos, pues no podemos verificar que estuvieron en la charla. Entonces, recuérdenme eso para el certificado. Y no siendo más, muchas gracias por su asistencia y los esperamos el día de mañana a las 6 p.m. para la charla virtual sobre betalactámicos. Estamos haciendo un módulo en colaboración con la Asociación de la Universidad de Caldas. El primer módulo fue el domingo pasado sobre generalidades y mañana tenemos a cargo de nosotros la charla sobre betalactámicos. Muchas gracias y los esperamos mañana.